Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Un saludo muy grande desde aquí, desde Australia. Y muchas gracias por estar ahí en este estudio. Un estudio que eh, es simple en el concepto, es simple en la idea. Lo complicado no es el mensaje, lo complicado es ponerlo en práctica. Eso es lo complicado, porque hay una guerra interna entre lo que empieza a resonar dentro de nuestro corazón, procedente de Jesús, y lo que nuestro corazón de carne quiere hacer. Así que después del estudio de hoy, espero que tomemos todos un tiempo para reflexionar y podamos seguir la voz que Dios a través de su Espíritu habla a nuestros corazones en los tiempos en los que estamos viviendo. Voy a compartir pantalla. El estudio de hoy se titula Celotes y el Evangelio del Miedo. Celotes y el Evangelio del Miedo. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu bienaventuranza para con nosotros. Gracias por estar con nosotros antes, hoy y hasta el final. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Celotes y el Evangelio del Miedo. Cuando hablo con mis amigos de Centroamérica y algunos países de Sudamérica y tratan de imitar el acento de España, empiezan a poner la Z donde va una S, porque según ellos el sonido de la Z lo usamos para todo. Salir, no, nosotros no decimos salir, decimos salir. Entonces, hablando con mi amigo Ernesto del Ecuador, él es profesor de la universidad aquí en Australia, y, estábamos hablando acerca de la Z y de la C, etc. Y le decía que eh, en español tenemos la K de casa, pero luego no viene que, viene C. Y luego no viene ki, viene ci. Luego sí viene ko y ku, es K, ko, ku. Pero la E y la I no tiene, no tiene ese sonido, entonces se consigue el sonido con... o sea, no tiene ese sonido, se consigue el sonido de la que con la Q y la U o con la K de kilo. Sin embargo, con la Z también tienes la ZA de zapato, pero no tienes la C y la CI. No hay palabras con C, o sea, con Z y E y Z y I. La hay con zo, zoco, o de zu, de zulo, pero no hay ZE y ZI. Por eso usamos la C de casa en lugar de la Z. Entonces no tenemos ZA de zapato, pero no tenemos ZE y ZI. Eso es en español. Pero hay unas cuantas excepciones a la norma, y una de las excepciones, curiosamente, es celotes, porque celotes no se escribe con CE de celotes, sino con ZE de celotes. En la Real Academia de la Lengua te permiten la CE, pero en realidad es con Z. CE, celotes. ¿Qué significa un celote? Bueno, antes que nada, me gustaría comentar una cosita. Este estudio lo pueden complementar con otros dos estudios en particular y un tercero por la última parte de este estudio. La guerra al revés está en nuestro canal, lo pondremos en los comentarios y en la descripción el enlace. La guerra al revés. Y otro estudio que tenemos, Jesús o Jesús, ¿a quién eliges? Y por la referencia que tendremos al final con los escritos de Pablo, también será complementario el estudio que publicamos recientemente, Pablo y los mandamientos de hombres.
Estos tres estudios van a ser complementarios al mensaje de hoy o reforzar ciertos aspectos de lo que comentemos hoy. Volviendo a la palabra celote, es una persona perteneciente a un grupo religioso del pueblo judío, caracterizado por la vehemencia y rigidez de su integrismo religioso. O sea, un integrista religioso, un fanático religioso, en particular, la palabra significa alguien que cela por Yahvé, o por Yahweh, o por Jehová. Alguien que tiene un celo por las cosas del Señor. De hecho, el eslogan celote, en la época de los romanos, cuando César estaba gobernando sobre Judea, era solo Jehová Rey. Ese era el eslogan, solo Jehová Rey, para implicar que César no era rey sobre ellos. Entonces significa alguien que cela por Yahvé o por Yahweh. El término deriva del griego celotes, emulador, celoso, admirador o seguidor. En este caso de Yahweh o de Jehová. En la época de Jesús, los celotes propagaban un mensaje para liberar al pueblo del Imperio Romano. Los celotes, de todas maneras, tienen una existencia anterior a los romanos. Judas Macabeo y sus hermanos, con la revuelta de los Macabeos, que se puede encontrar en los dos libros apócrifos, primero y segundo de Macabeos, son el ejemplo más claro de celotes. Cuando los griegos invaden Judea, gobiernan sobre Judea, y los celotes se rebelan, son el brazo más activo, religioso-político, podríamos decir, de los judíos. Y son los que crean la revuelta y las guerras contra los griegos. Lo que muchos de ustedes puede que no sepan es lo siguiente. En el año 70 después de Cristo, el año 70, es conocido por el año de la destrucción de Jerusalén. Año 70, destrucción de Jerusalén. Pero lo que muchos de ustedes no saben es qué lleva al Imperio Romano a aniquilar a toda Jerusalén después de haber hecho de Jerusalén, digamos, una capital romana o un poste romano. ¿Por qué lo aniquilan? La razón que lleva al Imperio Romano a aniquilar Jerusalén es una razón política. Política desde el punto de vista de que los celotes tenían a los romanos hasta aquí. 4 años antes, en el año 66, es la gran revuelta judía. Y cuando hablamos de la gran revuelta judía, se generan un montón de protestas, un montón de revueltas, un montón de sabotajes, ataques a puestos romanos, etcétera, hasta que los romanos ya pierden ya la paciencia y dicen, estos no van a cambiar, estos no se van a someter, entonces arrasan con todo. O sea, la destrucción del año 70 viene a raíz de una revuelta celote del año 66 y una suma de revueltas hasta el año 66, en el cual los romanos dicen, ok, suficiente, y arrasan. Hay un grupo de celotes que también se salvan de Jerusalén y siguen sus campañas en contra del Imperio Romano, con sabotajes, con atentados, etc. De hecho, se conoce a los celotes como los terroristas clásicos, los primeros terroristas clásicos, con sabotajes a los puestos romanos, etc. Y esa revuelta celote que lleva a la destrucción de Jerusalén, posteriormente lleva a persecución contra los judíos en décadas posteriores también. Bien, ellos son los celotes. No sé si sabéis que celotes estaban incluso entre los discípulos de Jesús. Cuando Jesús elige a los 12, quiero enfatizar eso, Jesús elige a los 12, no elige a 11 y Judas se arrima. Jesús elige a los 12. Cuando elige a los 12,
cuando se hizo de día, dice en Lucas 6, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote. A Simón le llamaban el celote, en Mateo lo llama el cananeo, Simón el cananeo, pero sin embargo aquí en Lucas le llama el celote. En el libro de Hechos, cuando cuenta los 11 que quedan después de Judas, también le llama Simón celote. O sea que Jesús elige, y entre los que elige hay un celote, una persona muy dedicada a las cosas de Jehová, pero también muy informado en las cosas políticas. Cuando a Jesús se le da una moneda y haciendo trampa o con la intención de pillarle, le hacen la pregunta, ¿debemos pagar impuestos a César? Eso es una pregunta celote. O sea, uno puede ser fariseo y ser celote. Puede ser fariseo desde el punto de vista de las prácticas y rituales fariseicas y sin embargo tener ese aspecto político que lo hace un celote. Y esa pregunta era muy típica de los celotes. Podríamos decir, era una pregunta celote. ¿A quién le pagamos los impuestos? Porque pagar los impuestos a los gentiles, eso era tremendo desde el punto de vista judío. O sea, ellos son el pueblo escogido, ellos son el pueblo que Jehová ha llamado, Jehová está por encima de todos los dioses romanos y sin embargo tienen que pagar tributo a Roma. Eso duele, eso genera un rechinar de dientes tremendo, una incomodidad tremenda, es un ataque al orgullo e identidad judía. Entonces, cuando le lanzan la moneda a Jesús y le dicen, ¿a quién le tenemos que pagar impuestos? Jesús sabiamente coge la moneda y dice, ¿de quién está en el denario? César. Pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús evade la controversia de meterse en un debate político o religioso político o político religioso. Y dice, a César dale lo que es del César, a Dios dale lo que es de Dios. Hay que entender que es de Dios, porque creo que en ese momento, si todas las monedas estaban tildadas con la cara del César, aquello que es de Dios, tal vez no es dinero. Tal vez lo que Dios requiere no es dinero. Dale el dinero, dale los impuestos, dale lo que sea del César, dáselo al César. Lo que sea de Dios, dáselo a Dios. Igual no es dinero lo que es de Dios. Ok. En Juan 6 dice, la gente entonces, al ver señal que Jesús había, que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Esto es después del milagro de los panes y los peces en Juan 6. En ese momento, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Jesús va por los pueblos y resulta que sana a los enfermos, el cojo camina, el ciego ve. Y ahora está en mitad del desierto y alimenta a una multitud. Si él es el Mesías, es el profeta, es el que Dios ha mandado para liberar a los cautivos, ellos no están pensando la liberación que el ser humano necesita del pecado, sino ellos están pensando la liberación de los romanos. Y ahora tienes un general, un Mesías, que puede estar en cualquier lugar y te puede alimentar. Y a los enfermos o a los dañados en una batalla los puede sanar. Pues a este hay que coronarlo rey, porque con este vamos a ser liberados.
Él va a ser el que reine sobre nosotros para que nosotros reinemos sobre los romanos. Este movimiento que vemos en el versículo 15 es un movimiento zelota, en el cual la liberación del Mesías es la liberación de Roma, para que Roma salga de Judá, para que Roma salga del Israel, o Israel termine de salir del dominio romano. Salir de Roma, pueblo mío. Entonces tratan por la fuerza de hacer de Jesús un rey. A lo que Jesús responde yéndose solo al monte y no quiere nada, no quiere nada con esa idea. En Juan 18, si bien tenemos a un Simón que se le conoce como Zelota, tenemos a otro Simón, Pedro, que actúa como Zelota. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco o Malcus. Entonces, Simón Pedro había escondido una espada y cuando vienen de noche a atrapar a Jesús, el que le defiende es Pedro. Pedro defiende a Cristo, porque Cristo es el bueno, Cristo es el Mesías, Cristo es el Hijo de Dios, etc. Entonces hay que defenderlo. ¿De qué manera? El que me niegue, el que me niegue será negado por mi Padre, pero el que me afirme, mi Padre también lo afirmará. Entonces, Pedro está afirmando a Cristo porque está defendiendo a Cristo. Está defendiendo a Cristo con una espada, cortando la oreja de Malcus. Malcus significa mi rey, mi reino, admirable consejero. Lo mismo que Isaías habla de a nosotros se nos ha dado un hijo y el nombre suyo es admirable consejero. O sea, ahí está Pedro cortando la oreja a Malcus y en el libro de Juan nos da el nombre. Cuando la Biblia no te da nombre de un evento, te dice, por ejemplo, hay un hombre que nació ciego y sin embargo Jesús le da la vista. Cuando te dice hay un hombre y no te da el nombre, pon tu nombre en ello. Óscar, tú naciste ciego y Jesús te dio la vista. Pero hay otras veces que te da el nombre. Cuando te da el nombre, busca el significado del nombre, porque igual tiene algo ahí. Qué curioso que con la espada corta la oreja de alguien cuyo nombre es mi rey, mi reino y admirable consejero, que son los nombres y el reino que se atribuye para Jesús. Fijaros cómo Jesús contesta al mismo evento en Mateo 26. Entonces Jesús le respondió, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuándo? Ahora mismo. Oye, ¿por qué no lo hace Jesús? ¿Por qué Jesús no pide 12 legiones de ángeles para defenderle? De hecho, quiero contaros que el jardín de Getsemaní, ese jardín que estaba justo afuera, digamos, de lo que es el contorno de la ciudad antigua de Jerusalén, salías de la ciudad, subías al monte de Getsemaní, pero ese camino no paraba en ese jardín. No era de estos jardines en los cuales tú subes y no va a ningún lado. O sea, el jardín en sí es la meta, es el destino. No va a ningún lado y luego tienes que regresarte por el mismo camino que subiste. Ese no es el caso de Getsemaní. El caso de Getsemaní es que el camino cruza Getsemaní y es otro camino para llegar a Betanía. Entonces, ese camino cruza. Cuando Jesús está encima del monte de Getsemaní, del jardín de Getsemaní, cuando está ahí, está en un camino o al lado de un camino
que puede seguir a Betanía, luego a Samaria y luego a Galilea y escapar de lo que él sabe que va a ocurrir. Él sabe que esa noche lo van a coger. Todavía no la han cogido. Todavía falta 1 hora. Todavía falta 2 horas. En esas 2 horas él puede ir a Betanía, coger un poco de provisiones en casa de Lázaro y sus hermanas, salir, esconderse en Samaria, donde los judíos no entrarían, y luego de Samaria se va a Galilea y se salva. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que quedándose en Getsemaní le van a dañar el cuerpo, le van a latigar, le van a escupir, le van a golpear, lo van a acabar crucificando. Él sabe todo eso. Quedándose, permite que todo eso ocurra. Fijaros esto, quedándose está permitiendo que daño le ocurra a él en el cuerpo. Si no se queda, se va. O sea, ¿tú qué harías si tú sabes que una acción tuya te va a dañar el cuerpo? Y sin embargo estás convencida o convencido de que te tienes que quedar para que eso ocurra. Que en lugar de irte, te quedas. Y quedándote, uno podría decir, bueno, eso es como medio suicida. No es que él se esté golpeando a sí mismo, no es que él se esté matando a sí mismo, pero él sabe que quedándose, la acción de quedarse va a generar su muerte. Es un poquito similar a lo que vimos en el estudio de Pablo, cuando él está de regreso a Jerusalén. Hay un profeta en Cesarea, en la casa de Felipe, que le dice que si vas a Jerusalén te van a atar, te van a encarcelar, te van a prender, van a poner sus manos sobre ti. Está en Cesarea, que está a kilómetros al norte de Jerusalén. Él para, me voy a dar otra vuelta, me voy otra vez a Corintios, me voy otra vez a Éfesos, me voy a dar otra vuelta hasta que se bajen los humos, hasta que se baje la temperatura en Jerusalén. Pero no, en ese momento Pablo está convencido de que tiene que ir a Jerusalén, no para crear problemas, sino para presentar el evangelio a aquellos en Jerusalén que están creyendo, pero sin embargo todavía están atrapados con las normativas de mandamientos de hombres. Pablo decidiendo ir a Jerusalén, podríamos decir que es una misión suicida. Él no se está suicidando literalmente sobre sí mismo, pero la acción de ir está causando eventualmente su muerte. Jesús no se está suicidando a sí mismo, pero la opción de quedarse en Getsemaní y esperar a que le atrapen está causando su muerte. Y aquí nos dice que puede no solo escaparse, sino que puede incluso ahí donde está, sin tener que escaparse a ningún lado, puede pedir 12 legiones de ángeles, y 12 legiones de ángeles llegarían. 12 legiones de ángeles, la destrucción de Jerusalén ocurrió con 3 legiones romanas en el año 70. Imaginaros 12 legiones de ángeles para que no lo toquen. No se tiene ni siquiera que escapar. Sin embargo, a Pilatos le dice esto: mi reino no es de este mundo. Y luego añade lo siguiente: si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. O sea, si mi reino fuera de aquí, si mi reino fuera carnal, si mi reino fuera de esta tierra, si de donde procede mi reino son con los principios de esta tierra, si fuera parte de la estructura de este mundo, ¿qué harían los seguidores de mi reino? Pelearían. Entonces, ¿por qué no pelean? ¿Por qué no pelean los siervos, los ángeles? ¿Por qué no pelean los siervos del reino de Dios? Precisamente porque el reino de Dios no es de este mundo. Y como no es de este mundo,
no pelean. Ay, 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 ay. Que el reino de Dios no es un reino de pelea. El reino de pelea es un reino de este mundo. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y lo dice en el contexto de que su reino, lo que acaba de decir anteriormente, tiene que ser parte de esa verdad que ha venido a declarar. De que en su reino no pelean. En su reino no sacan la espada para pelear. Los que sacan la espada, los que pelean, los que se enzarzan, los que se defienden, son porque siguen las normativas y los ejemplos de qué tipo de reino. Del reino de aquí, del reino de este mundo. Fijaros que se interpreta que la manera en la cual Barrabás fue juzgado y expuesto públicamente no era solo porque era ladrón y criminal, sino que muy posiblemente ese crimen tuviera una justificación religiosa. Y históricamente se ha considerado a Barrabás como un celote. En Gálatas 1, cuando Pablo cuenta parte de su testimonio, dice lo siguiente, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¿Por qué? Porque está siguiendo las normas del reino ¿de dónde? De este mundo. Y como bien Jesús decía, si fueran de este mundo, lucharían. O sea, es dado, es evidente, es natural que luchen. ¿Por qué? Porque el reino que ellos defienden es un reino de este mundo. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo, de ahí viene la palabra celota, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Estaba matando, pero lo estaba haciendo por Dios. Estaba entrando en controversia y lo estaba haciendo por Dios. De hecho, él mismo luego experimenta ese mismo celo en contra de él. En Hechos 23 hay un grupo de gente que quiere matarlo. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración. Uy, qué palabra más recurrente en los últimos tiempos. Tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40. Eran tan celotes, tenían tanto celo, que entendían que tenían que defender. No es que estaban atacando, sino que estaban defendiendo un pensamiento, estaban defendiendo una cultura, estaban defendiendo una teología, estaban defendiendo una manera de pensar, estaban defendiendo unas tradiciones, estaban defendiendo su identidad. Entonces, estaban defendiendo su identidad y por ello usaban de una u otra manera un compromiso para usar violencia, para luchar en contra del mayor enemigo, en ese momento que era Pablo, y a través de eso protegerse de otro ataque. Primero tienes el de los romanos y ahora tienes el de Pablo. Hay que liquidar a Pablo mientras seguimos contra los romanos. En Filipenses 4 nos dice lo siguiente. Este es Pablo. Y nos dice lo siguiente. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido, o
sea, que hay un aprendizaje. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Según estamos hablando en estos momentos, hace apenas 12 horas, o un poquito más, 20 horas, que han vuelto a cerrar la zona regional del estado de Victoria, donde estoy yo. Ayer, a las 12:30 de la tarde, del mediodía, estábamos con un grupo de creyentes y estábamos compartiendo y llegó el mensaje en los móviles de que a la 1 iba a empezar nuevamente ¿cómo se llama? No una cuarentena en sí, pero sí un lockdown se llama aquí. Un snap lockdown. O sea, en principio un lockdown donde te tienes que ir a la casa y no puedes salir salvo que sea para el doctor, para el trabajo, para hacer ejercicio y para el supermercado. Nada nuevo en los últimos 18 meses. Entonces, nosotros ya acabamos, teníamos unos planes para hacer a la tarde, pero nos despedimos y cada uno se fue a su casa. Lo que ocurrió es que 17 casos en una zona regional que está a 6 horas de donde estamos nosotros, habían detectado 17 casos y porque están chequeando o testeando continuamente las aguas residuales de los edificios o de las casas, chequean las aguas residuales, entonces en ciertas áreas regionales del estado de Victoria han encontrado el virus del COVID en las aguas residuales de los baños, entonces han cerrado todo el estado. No han encontrado ningún caso donde estamos nosotros, pero han cerrado todo el estado. Melbourne sigue cerrado por ya unas cuantas semanas nuevamente. Ya llevamos de estos 7. Melbourne lleva 7. 7 de estas donde se ha cerrado toda la ciudad. Y luego regionalmente, donde vivo yo, pues aquí estamos mucho más libres. Pero sí que ha habido de estos procedimientos pues a menudo. Como todos, como en otros lugares también los han sufrido. Entonces, a la 1 era el llamado. Para las 2 de la tarde, las calles de Melbourne había unas manifestaciones impresionantes. La gente en las calles, defendiendo los derechos del trabajo, de abrir sus negocios, etc. Hace unas semanas antes se encontraron unos casos en los suburbios de Sydney, entonces cerraron esos suburbios de Sydney y el ejército estuvo en las calles de Sydney al día siguiente. La noticia desde el punto de vista de los que no están contentos con la situación, ¿okay? No están contentados con la situación, es la siguiente. Estamos en un estado militar. Los militares están en las calles. Pero desde el otro punto de vista, la historia es diferente. Os hemos mandado que estéis 2 semanas en la casa y 5.000 personas salen a las calles. Yo no puedo quitar la policía de todo Sydney, de una ciudad de 5 millones, donde hay policías en todos los lados, llevar a toda la policía de todas las áreas al centro de la ciudad para estar con estos 5.000 protestantes. Y entonces los criminales en las otras áreas pueden estar campantes porque no tienen policía. Entonces, tengo que poner el ejército en las calles. Entonces, ¿es el gobierno el que está poniendo el ejército en las calles o son los 5.000 que les han dicho que se queden en la casa y están en las calles los que han llamado indirectamente al ejército? Ok. No están contentos, ¿a que no? O al menos no han aprendido a estar contentos en cualquier situación. Actualmente hay una frase que se usa y es: estamos defendiendo nuestras libertades. Estamos defendiendo nuestras libertades. Creo que nos estamos equivocando, personalmente. Porque ¿qué libertades tenemos en un mundo donde
La moneda de cambio es la violencia, donde hay hospitales, donde hay cárceles, donde hay crímenes, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay escasez, donde hay unos que tienen mucho y otros que tienen poco, donde es un mundo lleno de injusticias. ¿Qué libertad tenemos cuando el rey de este mundo, la Biblia nos dice, que es el príncipe de la oscuridad? ¿Qué libertad tenemos? No tenemos libertad desde ese punto de vista. Lo que pasa es que a veces creo que lo que nosotros llamamos libertad, nos equivocamos y en realidad son privilegios. Creemos que son libertades, pero en realidad son privilegios. Hace 5 años atrás, cuando no se podía encontrar nada en los supermercados del hermoso país de Venezuela, Australia no salió a las calles a protestar por Venezuela. Yo no he visto nunca a Australia salir a las calles por protestar por los bombardeos de Arabia Saudita sobre Yemen. Y nadie salió aquí en las calles en el 2003, cuando Estados Unidos finalmente derroca a Saddam Hussein y salen los documentos de que Estados Unidos se inventó el hecho de que Irak tenía armamento nuclear como una excusa para entrar en Irak. Eso salió en el New York Times por una corresponsal que perdió su trabajo por publicar la información de inteligencia en la cual demostraba que Irak había desmantelado años antes, y había documentos escritos y por eso no encontraron. A día de hoy no han encontrado ninguna, se han dado cuenta que no han encontrado ninguna bomba nuclear en Irak, porque no había, porque no existían. Entonces se crearon una guerra, aniquilaron toda una cultura. Pero aquí en Australia no salió nadie. ¿Por qué salen ahora? Porque cuando están bombardeando en Yemen, Yemen está muy lejos de Australia. Cuando es el venezolano que no tiene dónde encontrar suficiente comida o suficientes artículos en los supermercados, es el venezolano que tiene el problema. Solo salen a la calle en Australia ¿cuándo? Cuando el problema es para ellos. Yo os puedo garantizar 100%, que si has visto ayer las imágenes de las protestas en Melbourne y en Sydney, os puedo garantizar en 100% que el australiano de a pie, la media, vive mejor que la gran mayoría de los países. Nos hemos equivocado lo que es libertad con privilegios. ¿Por qué una niña tiene que estar durmiendo con bombas explotando al lado suyo? Y yo creo que es mi libertad en este mundo dormir sin bombas. No es mi libertad, es mi privilegio. ¿Por qué un niño tiene que levantarse temprano para irse a los basureros de una gran ciudad para comer? Y yo creo que es mi libertad poder ir a la hora que me dé la gana y tener los artículos que me dé la gana en el supermercado aquí. No es mi libertad, es mi privilegio. ¿Por qué un niño se tiene que levantar en las excavaciones de piedra y de cemento en Indonesia y estar cubierto de cemento todo el día y cargando 25 kilos de cemento en la cabeza? Y yo creo que es mi libertad y mi derecho poder tener mi trabajo y mi negocio abierto. No es mi libertad, es mi privilegio. Porque la gran mayoría en este mundo no tiene los privilegios que tengo yo. Entonces, cuando me tocan mis privilegios, creo que me están tocando mi libertad. Amigos, no hay ese tipo de libertad en este reino. Este reino es el reino que necesitaba a Cristo para hacerte a ti libre. Porque este reino no te hace libre y este reino no te da libertad. Tú puedes estar en una cárcel y va a haber gente en esa cárcel que esté en
en una sala de aislamiento y le den comida basura por debajo de la puerta. Y al mismo tiempo, en esa misma cárcel, tú puedes puedes tener otra persona en otra área de la cárcel y esa persona tiene acceso a computación, tiene acceso a sacarse una carrera universitaria dentro de la cárcel, tiene acceso a comer relativamente una dieta balanceada, etcétera, hacer ejercicio, etcétera. Y está en la misma cárcel. Pero ninguno de los dos tiene libertad. Uno tiene más privilegios que el otro. Y te pueden quitar los privilegios, pero la libertad ya te la han quitado. La libertad se la han quitado a los dos. Pero fijaros a Pablo, porque Pablo dice que él ha aprendido a estar contento. Yo no estoy viendo a gente contenta y no estoy viendo a cristianos contentos. Estoy viendo y escuchando a cristianos quejándose porque le están quitando sus libertades. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme, o sea, he aprendido a contentarme, o sea, a hacerme contento. O sea, te viene la situación y en cuanto te viene la situación no estás contento. No, pero he aprendido cuando me llega la situación a contentarme, a cambiar esa misma situación y contentarme, cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Pablo ha aprendido el secreto. Pablo en diferentes epístolas nos da, os voy a decir un misterio, os voy a decir un secreto. Y nos habla un secreto de que todos seremos cambiados, y nos habla del secreto del ministerio de la deidad, etc. Y ahora nos da otro secreto, un secreto que él ha aprendido. ¿Y cuál es el secreto? Estar bien en la pobreza y vivir en la pobreza y vivir en la prosperidad. Ha aprendido el secreto, tanto estar saciado como tener hambre. Ha aprendido el secreto, estar en abundancia, tener abundancia como sufrir necesidad. No dice no sufrir necesidad. No, estar sufriéndola, la necesidad. Sufriéndola la necesidad. Y sin embargo, contentarse. Y ahora, quiero que se fijen en las pantallas, porque es Filipenses 4. Y falta un versículo 13, el versículo que se le dice a los niños que aprendan. ¿Cuál es el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos sacado ese versículo totalmente de contexto y está el niño ahí que va a hacer una carrera. Venga, hijo, cita escritura. El versículo de memoria. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Que cuando te quiten todos tus privilegios, estás contento. Te contentas. Si estás en pobreza, si estás en prosperidad, te contentas. ¿Cómo es posible que un cristiano aplique Filipenses 4 cuando a las 12:30 del mediodía yo me estoy volviendo a la casa y hay cristianos de mi zona que se están yendo a Melbourne a protestar porque les acaban de mandar a casa? Yo me pregunto, la respuesta está en el secreto que Pablo ha descubierto. Le latigan, le meten en la cárcel latigado, le quitan el privilegio de caminar por las calles, lo encarcelan en una cárcel que no son como las cárceles de hoy, o por lo menos como muchas cárceles de hoy, debería especificar, no son como muchas cárceles de hoy, definitivamente no como ninguna de las cárceles aquí en Australia, y le encarcelan atado en cadenas y está cantando. Y el cristiano de hoy
está yendo a un meeting para protestar. No está contento el de hoy, ¿eh? ¿Cómo Pablo está contento en la cárcel, latigado, y el cristiano va a protestar? Alguien no ha aprendido el secreto. Alguien está viviendo por las leyes de este mundo y no por las leyes del reino de los cielos. Romanos 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fijaros lo que Pablo no dice, no solo esto, sino que también nos quejamos en las tribulaciones. Pablo nos está quejando en las tribulaciones y él se está gloriando en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 2 semanas en casa. ¿Cómo? 4 semanas en casa. ¿Cómo? Uf, sí que tenemos paciencia, ¿eh? Sí que tenemos paciencia. ¿Alguien ha leído el testimonio de Nelson Mandela? 27 años en una cárcel, en una celda, picando piedra por 27 años. Nelson Mandela. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Se nos está probando el carácter y estamos suspendiendo el examen. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo es capaz de escribir a los esclavos y decir lo siguiente: ¿sois esclavos? Sí. No busquéis ser libres. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir, señor Pablo? ¿Qué le acaba de decir a un esclavo? ¿Eres esclavo? No busques ser libre. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo eres libre. Porque en Cristo eres libre. El que tiene a Cristo tiene vida. No tendrá vida, tiene vida. Primera de Juan 5. El que tiene a Cristo tiene vida. No es algo futuro, es algo presente, es algo de hoy. ¿Sabes cómo estaba Pablo en la cárcel, encarcelado y cantando? Te lo voy a decir, libre. Y hay gente fuera de la cárcel que no está libre. Hay cristianos que no están libres porque están diciendo y están hablando de que se les está quitando sus libertades. ¿Quién te puede quitar a ti, el único que te hace libre? Nadie. Nadie te puede quitar a Cristo. Y Cristo es el único que te puede hacer libre. Ahora, ¿te pueden prohibir ir a las calles? Claro. ¿Te pueden poner toque de queda? Sí. ¿Te pueden obligar a ponerte una máscara? Sí. ¿Te pueden obligar a ponerte una vacuna? Claro. ¿Te pueden obligar a... ¿Pero te pueden quitar la libertad en Cristo? No. No te pueden quitar la libertad en Cristo. Estoy escuchando un evangelio que no tiene nada que ver con la libertad de Cristo. Estoy escuchando un evangelio del miedo y un evangelio de los celotes. Y estamos cayendo en la trampa. Y cuando digo lo estoy escuchando es porque me lo están mandando. Me mandan mensajes por WhatsApp de publicaciones cristianas, de evangelistas cristianos, etcétera, que todo es acerca de defiende porque nos están quitando y nos están forzando. Pero si a Pablo lo forzaban, si a Jesús lo forzaron, si a los apóstoles lo forzaron, si Jesús dice en el último capítulo de Juan, le dice a
a Pedro que serás forzado y serás llevado donde no quieres ir. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, del cual, dice Pablo, Él es el primero. Si es Cristo el único que te puede hacer libre, Él vino precisamente a hacerte libre. 1 Tesalonicenses 5, uno de los versículos más preferidos de todas las Escrituras. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Lo que no dice es quejaros por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No lo dice. Y yo ya sé dónde esto corta. Este versículo y los otros que he mostrado corta en el corazón de carne, porque yo me quiero defender, porque a mí no me gusta. Y yo, como cualquier otro, tengo esa necesidad, ese engaño ilusionista en mi mente, que me creo que este mundo me puede dar libertad con lo que este mundo me permita hacer o no hacer. Y yo a veces también me confundo y me equivoco y me autoengaño pensando que cuando, os voy a decir un detalle, no sé si lo he comentado en alguno de los estudios. A 8 kilómetros de aquí está el primer pueblo. Yo vivo en una granja, a 8 kilómetros está el primer pueblo, un pueblito pequeñito. Y luego, de esos 8 kilómetros, hacia abajo, otros 13 kilómetros, hay un pueblo un poquito más grande, ya de 5.000 personas. El pequeñito tiene como 200 personas. El más grande tiene 5.000. Y ese 5.000 hay una doble vía que te lleva hasta Melbourne. Y hay la línea del tren también. O sea, la doble vía, la línea del tren. Cuando yo tengo que ir a coger unos granos para mis gallinas, tengo que cruzar la doble vía y la línea del tren. Bueno, me han cambiado el tiempo del semáforo. Literalmente, lo estaba hablando con el vecino y nos estábamos los dos quejando de ello. Porque cuando tenemos que cruzar la doble vía hacia el otro lado del pueblo, o sea, el pueblo está por mitad del pueblo, pasa la doble vía y la línea del tren. Entonces, cuando hay que pasar al otro lado para ir a comprar los granos para las gallinas, me han cambiado el tiempo del semáforo. Entonces, yo estoy ahí, el semáforo está en rojo, no hay nadie, absolutamente nadie en la doble vía. El tren no va a venir hasta dentro de 20 minutos y yo estoy 5 minutos parado en el semáforo rojo. 5 minutos parado, me lo han cambiado. Antes eran 2 minutos y medio, lo han subido a 5. Aquí es el tema de conversación en el vecindario, ¿eh? Que nos han subido. ¿Y qué dice el vasco? El vasco dice, no es justo. Tendrían que poner la opción de simplemente una señal, dice, cruza con cuidado en rojo si es que no hay tráfico, ¿no? Entonces está en rojo, pero no me van a poner una multa, pero no, me ponen una cámara y la cámara está ahí para que cuando yo me pase, me va a sacar una foto, me vas a quitar 3 puntos y me va a mandar 300 euros o $300 australianos. Solo con quitar la cámara, poner una señal que pone cuando está en rojo, pero no hay tráfico, cruce con cuidado. Y estoy yo ahí 5 minutos y yo estoy... Me están quitando la libertad. Pero la paciencia, a través de la cual mi carácter es probado. Entonces, 2 días quejándose. Y mi hija pequeña está aprendiendo a conducir. Entonces, el otro día, hace 6 semanas o 8 semanas atrás, estaba con mi hija y mi hija estaba ahí parada en el semáforo y yo, Amaya, ¿tú te puedes creer? Han subido el tiempo. Son 5 minutos, fíjate, no hay nada. No hay nadie aquí, 5 minutos. Y no podemos cruzar, ¿eh? Porque ves la cámara ahí, nos van a poner una foto, Y mi hija me dice, chill, father, chill. Chill es como, cálmate, padre. Cálmate, padre. Tranquilo, tranquilo. Y dice, relájate, tranquilo.
Y ahí está, mi hija recordándome. Ah, gracias, Señor. Me pongo así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón, perdón. Gracias, Señor. Y empecé a dar las gracias por el semáforo. Así que esto os lo comento para mostraros que esto lo pasamos todos. Pero es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de vida, la que nos cambia el chip y nos tiene que recordar que no tenemos que estar quejándonos por todo, sino de dar las gracias en todo. De hecho, fijaros lo que Jesús dice. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y nosotros hemos pensado que esto va a venir principalmente un ataque para nosotros los cristianos, pero la Biblia nos dice que esto va a venir de celotas que creen que están haciendo a Dios un servicio. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Quién mató a los profetas? Los celotes. A los profetas no los mató Roma. A los profetas no los mató Grecia. A los profetas los mató los celotes. Cuando vemos el siguiente versículo, en Mateo 13, el siguiente dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Pero sin embargo, en Colosenses 4 nos dice lo de la sal nuevamente y dice, con vuestra conversación, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Si en lo que el mundo está viendo de nosotros es queja, 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 queja y queja, ¿cómo van a aprender ellos a dar gracias a Dios en toda situación? ¿Cómo van a conocer ellos lo que significa estar contento en toda la situación? Saben que celote se escribe con Z, no con C. Cristiano se escribe con C. Cristiano se escribe con C. Celote con Z. Y hay algunos que están usando las normas y las maneras de este mundo para salvar su cuerpo, para salvar sus privilegios. Y lo están haciendo incluso en el nombre de Dios. Y a mí me está asustando, entre comillas, el ver a tantos y tantos y tantos cristianos que a través del mensaje que están presentando, lo único que están demostrando es que no son libres. Porque están luchando por sus libertades. ¿Cómo un cristiano lucha por sus libertades? De la misma manera que Pedro luchó por la libertad de Cristo, con la espada. Estoy listo de ir por ti hasta donde haya falta, dice Pedro. Y saca la espada para defender la libertad suya y de su maestro. ¿De qué manera estamos nosotros defendiendo unas libertades cuando este mundo no te las ofrece? Este mundo no te da libertad. Cristo te da libertad. ¿Me gusta a mí estar en necesidad y hambriento? No. Me gusta a mí tener que esperar 5 minutos cuando no es lógico. Entonces, la carne, el mundo en mí, ese deseo de defenderme y de protegerme y de autoprotegerme,
Es el que me lleva a quejarme cuando las situaciones no son como yo lógicamente las veo. Yo puedo objetar el hecho de que las medidas son muy severas. Puedo objetar que va a haber, que seguro que hay otros métodos para atajar lo que está pasando en este mundo. Soy el primero en reconocer que posiblemente las opciones que se están tomando para atajar tanto la pandemia como los tratamientos, las medidas de contención, etcétera, muy posiblemente sea simplemente que se está siguiendo una voz de expertos y no otras voces de expertos. Entiendo que hay otras opciones, entiendo que por cada problema hay muchas soluciones y que se ha elegido una solución y hasta cierto punto daría la impresión que muchas naciones, o que todas las naciones podríamos decir, se están negando, digamos, a escuchar otras opciones que puedan ser también válidas e incluso potencialmente más efectivas y con menor impacto económico, social, emocional, médico, administrativo, etcétera, que el que se está tomando. Seguro que hay opciones mejores a las que se están tomando y seguro que hay métodos más efectivos. Seguro, 100%. 100%. El ser humano, cuando deja fuera el orgullo y los intereses económicos y se pone en una mesa a razonar y a buscar una solución a los problemas, puede llegar con soluciones impresionantes. Eso seguro, 100%. Pero el caso es que no estamos ahí. Estamos en una situación en la cual hay intereses económicos, por supuesto. Estamos en una situación en la cual esos intereses económicos generan una narrativa, por supuesto, y esa narrativa lleva a unas acciones y una publicidad, una propaganda, por supuesto, y que sea mayor o menor efectivo, por supuesto. Todo eso sí, yo te digo a ti, sí, 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 todo eso, sí, 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 sí. Pero el caso es que estamos en esta situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelear? Estamos en esta situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Salir a las calles, levantar tu eslogan? ¿Qué vas a hacer? ¿Levantar tu espada o aprender el secreto? A estar contento en toda situación. En toda situación. En cárcel como fuera de la cárcel. Porque libre, solo eres libre en la persona de Cristo Jesús. Cuidado con el evangelio del miedo, porque es el evangelio del miedo el que hace que las personas reaccionen con el espíritu de supervivencia. Y cuando nosotros reaccionamos con el espíritu de supervivencia para defender o sobrevivir nosotros, entramos sin saberlo, nosotros como cristianos, en el espíritu de la evolución, en la supervivencia de los más fuertes. Mientras yo tenga mi casita en el campo, mientras yo tenga mis vegetales en la huerta, mientras yo tenga mis huevitos en las gallinas, de mis gallinas, mientras yo esté fuera de las ciudades, mientras yo esté con todas esas cosas y no siga estas normativas y no siga las otras normativas, etcétera, 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 que se queme el resto. Ese es el espíritu de autosupervivencia. Eso no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es: yo no voy a buscar por mi comodidad, no voy a defender mis derechos, porque yo bajo este mundo no tengo ninguno. Mis derechos son como hijo de Dios, no como hijo de este mundo. Es el evangelio del miedo el que hace que las personas que lo están escuchando dejen de enfocarse en Cristo y se empiecen a enfocar en los acontecimientos. Fijaros lo que... Entonces, cuando nos fijamos en los acontecimientos, estamos muy entunados
con lo que están apareciendo en las noticias y luego leyendo entre líneas otra línea de noticias con las diferentes conspiraciones o las diferentes agendas que puedan presentarse aquí y allá. Y al final, sin darnos cuenta, nos hemos metido en la maraña de los eventos y entonces tenemos que reaccionar a esos eventos, tenemos que protegernos de esos eventos, tenemos que protestar contra esos eventos, tenemos que luchar contra esos eventos, en lugar de vivir el día de hoy contento y feliz en Cristo Jesús. Es por eso que para mí es muy, muy importante aprender el secreto de Pablo, de aprender a contentarme en cualquier situación. Voy a cerrar con esto. Ayer mismo, en el grupo que tenemos, apareció un hombre. Es un hombre que ha aparecido en nuestro grupo muy, muy raramente. Estuvo incómodo porque cuando uno es un celota, el mensaje de amor rechina los dientes. Estuvo un poquito incómodo. Pero yo estuve muy ocupado en ese momento. Y este hombre tiene mi teléfono móvil. Y a las 7 de la noche me manda un mensaje, me dice, no me dijiste, aparecía ahí, apenas me diste bola, apenas me hablaste, etc. No vengo muy a menudo a vuestro grupo, aparezco y no me diste mucha bola. Pero estaré orando por ti, hermano. Entonces, era las 7 de la tarde, creo que estaría un poco yo cansado, y le dije, tengo una hermosa familia que están en estos momentos batallando con un cáncer terminal, con unos niveles de dolor y de intensidad tremendos, con una falta de sueño, una incertidumbre de qué pasará cuando muera, qué pasará con el esposo, qué pasará con los niños pequeños, qué pasará con todo esto actualmente, según estamos hablando. Y yo digo, este hombre se está quejando porque no le di bola. Este hombre se está quejando porque no le di bola. ¿En serio? Porque es su derecho de que yo le dé minutos por encima de los minutos que le puedo dar a otra persona. ¿Se dan cuenta que somos por naturaleza quejones? Que en un lado tengo esta hermosa familia que está pasando por un infierno en estos momentos y el otro se está quejando porque no le di bola, no le estuve hablando 5 minutos, solo le saludé, ¿cómo estás?, etc. Pero no le di más bola. ¿Se dan cuenta que nuestra perspectiva tiene que cambiar y tenemos que estar enfocados en Cristo? ¿Qué pasa cuando nos obliguen a hacer más cosas? ¿Qué te puede quitar a ti si tienes a Cristo? Ah, no, pero te van a obligar a hacer esto, y te van a obligar a hacer lo otro, y te van a obligar a hacer esto, y te van a coger, y te van a echar las manos, y eventualmente te van a crucificar. ¿Y? ¿Has aprendido a estar contento? Si no, empieza dando gracias a Dios por todo y en todo, en toda situación que se venga sobre ti. Cuidado con el mensaje del miedo. El amor aparta el miedo. Vamos a cerrar aquí con una oración. Gracias, Señor, por recordarnos hoy que cristiano se escribe con C, no con Z. Gracias, Padre, porque el evangelio de amor es el que está por encima del evangelio del miedo. Y aquellos que te tienen a ti, tienen amor en sus corazones y no miedo. Y aquellos que te tienen a ti, tienen libertad en Cristo. Y no hay nada que el hombre les pueda hacer cuando Dios está con nosotros. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que haya sido un buen recordatorio para todos ustedes, como lo ha sido para mí. Muchas gracias. Necesitaba este estudio. Gracias, Oscar. Bendiciones para todos desde Argentina. Bendiciones para todos desde Santo Domingo. Muy buen mensaje para Sí. pensar. Desde Colombia, un saludito. Amén. Saludos desde Medellín, Colombia. Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Saludos desde Chile. Feliz sábado, hermano. Feliz Desde sábado. Perú, Arequipa. Amén. Amén. Saludos a los argentinos. Gracias.